Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde desenterramos los secretos más jugosos y escandalosos del universo del espectáculo. Si es la primera vez que te cruzas con esta guarida de secretos, bienvenido seas. Ponte cómodo, relájate y prepárate, porque hoy vamos a explotar una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula. Hoy agarraos fuerte porque vamos a sumergirnos hasta el fondo del abismo en un drama que ha prendido fuego a las redes sociales, los foros de chismorreo y las revistas del corazón, el culebrón infernal de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, la pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm, ese romance que se escapó de la pantalla y se convirtió en la fantasía más dulce y adictiva de millones de fans en todo el planeta. Pues bien, parece que la realidad, mis queridos, fue un pelín menos de cuento de hadas de lo que nos vendieron. Hoy vamos a diseccionar con lupa cada detalle que se ha filtrado, cada rumor venenoso, cada supuesta prueba irrefutable y, por supuesto, ese juicio. Ese juicio explosivo que ha hecho añicos los cimientos de su relación y que ha dejado a todos, absolutamente a todos, preguntándose qué demonios pasó realmente. Así que corre por tu taza de café más cargada, busca el cojín más cómodo y acompáñame, porque esto, mis amores, se va a poner más caliente que el infierno. Pero antes de que empecemos a desentrañar este embrollo digno de la mejor telenovela turca, quiero recordarles que si este tipo de contenido es tu perdición, si disfrutas como un niño con zapatos nuevos de los chismes picantes y los análisis profundos que te dejan pensando durante días, no olvides suscribirte al canal. Toca la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos y únete a esta gran familia de adictos al drama. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el universo paralelo de Hande y Kerem. La historia de Hande y Kerem es, sin lugar a dudas, una de las más fascinantes y al mismo tiempo, una de las más tristes y descorazonadoras del mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de rodaje de Senkalkapm, y al parecer, la química fue tan intensa que casi incendian el estudio. La serie fue un éxito arrollador, un tsunami de popularidad que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas, admiradas y sobre todo, más idealizadas del mundo. Su relación fuera de la pantalla era la confirmación palpable de lo que todos, en secreto, soñábamos: el amor verdadero existía, y tenía la cara angelical de Hande y la sonrisa pícara de Kerem. Compartían fotos juntos que derretían el hielo de la Antártida, se dedicaban mensajes cariñosos que parecían sacados de un poema de amor, viajaban por el mundo a todo lujo. Todo, absolutamente todo, parecía perfecto. Y quizás, esa era precisamente la trampa. La presión mediática, las expectativas desmesuradas de los fans, la constante vigilancia de los paparazzi. Todo eso inevitablemente termina pasando factura. Como el agua que gota a gota termina horadando la roca. Los primeros rumores de crisis empezaron a circular como un virus imparable. Se decía que las largas jornadas de trabajo, los celos profesionales y las diferencias de carácter estaban erosionando la relación como el óxido a un metal. Al principio ambos negaron rotundamente las especulaciones, con sonrisas forzadas y comunicados oficiales cuidadosamente redactados. Pero el silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Y entonces llegó el mazazo. La confirmación oficial que nadie quería oír. A través de un comunicado escueto y formal, tan frío como el té que dejaste olvidado en la nevera, anunciaron su separación. No dieron detalles escabrosos, no explicaron los motivos ocultos, simplemente pidieron respeto y privacidad. Pero claro, en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo que muy pocos pueden permitirse. Es como pedirle a un león que se haga vegetariano. A partir de ese momento, el culebrón se intensificó hasta niveles estratosféricos. Empezaron a aparecer fuentes cercanas, que revelaban detalles escabrosos de la ruptura. Se hablaba de infidelidades con actrices y actores de segunda fila, de discusiones acaloradas en camerinos, de terceros en discordia con nombres y apellidos. Y en medio de todo ese torbellino de información, surgió el rumor más impactante, el que nos dejó a todos con la boca abierta: un juicio. Sí, has leído bien. Un juicio entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿El motivo? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde el drama alcanza su punto álgido. Según algunas fuentes, el juicio se debe a una serie de cláusulas confidenciales que ambos firmaron al inicio de su relación. Cláusulas que, al parecer, no se cumplieron tras la ruptura. Cosas como no revelar detalles íntimos de la relación, no hablar mal del otro en público y quizás, hasta no salir con nadie más durante un periodo de tiempo determinado.
Otras fuentes apuntan a que el juicio está relacionado con la distribución de bienes y propiedades que adquirieron durante su noviazgo. Recordemos que ambos son figuras muy importantes en Turquía y que sus ingresos son considerablemente altos. La división de ese patrimonio podría haber sido el detonante de la batalla legal. Pero la teoría más explosiva, la que ha generado más controversia y la que ha incendiado las redes sociales, es la que se refiere a una supuesta filtración de información privada por parte de uno de los dos. Se dice que uno de ellos habría revelado detalles íntimos de su relación a la prensa, violando así un acuerdo de confidencialidad. Esta acusación, de ser cierta, podría tener consecuencias devastadoras para la imagen pública del implicado. Podría significar el fin de su carrera. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás de este juicio explosivo? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de obtener. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus representantes se han limitado a negar la existencia del juicio o a asegurar que se trata de un asunto privado que se está resolviendo de manera amistosa. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Los representantes siempre intentan minimizar los daños. Pero la realidad es que los rumores persisten y cada día surgen nuevas pruebas que alimentan la polémica. Fotos comprometedoras que aparecen misteriosamente en Internet, mensajes encriptados en las redes sociales que los fans intentan descifrar, declaraciones ambiguas de amigos en común que echan más leña al fuego. Todo sirve para mantener viva la llama del chisme. Y mientras tanto, los fans de Hande y Kerem se debaten entre la esperanza y la decepción. Algunos se niegan a creer que su amor haya terminado de esta manera y sueñan con una reconciliación digna de un final de telenovela. Otros, más realistas, asumen que la relación ha llegado a su fin, y se limitan a lamentar la pérdida de esa pareja que tanto les inspiró. Lo cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, Hande y Kerem han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su historia de amor, aunque breve y tormentosa, ha sido un fenómeno mediático sin precedentes. Y su separación, por dolorosa que sea, nos recuerda que ni siquiera las relaciones más perfectas son inmunes a los problemas y a las dificultades. Pero volviendo al tema del juicio, es importante señalar que hasta el momento no hay pruebas sólidas que confirmen su existencia. Todo se basa en rumores, especulaciones y filtraciones no verificadas. Por lo tanto, es fundamental tomar toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado. No creernos todo lo que leemos en Internet. Es posible que el juicio sea real y que esté relacionado con alguno de los motivos que hemos mencionado. También es posible que todo sea una invención de la prensa sensacionalista para generar controversia y aumentar las ventas. O quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio entre ambas posibilidades. Lo único que podemos hacer es esperar a que Hande o Kerem decidan romper su silencio y aclarar la situación. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Pero, más allá del chisme y la polémica, creo que es importante reflexionar sobre el impacto que tienen las relaciones sentimentales de las celebridades en nuestras vidas. A menudo idealizamos a las parejas famosas y las convertimos en modelos a seguir. Olvidamos que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que también sufren y se equivocan. Cuando una pareja famosa se rompe, sentimos una especie de decepción colectiva. Es como si se derrumbara una parte de nuestra fantasía y nos enfrentáramos a la cruda realidad de que el amor no siempre es eterno ni perfecto. Por eso creo que es importante mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por las apariencias. No podemos saber lo que realmente ocurre dentro de una relación, ni juzgar las decisiones que toman las personas en su vida privada. Lo único que podemos hacer es respetar su intimidad y desearles lo mejor, tanto a Hande como a Kerem, en esta nueva etapa de sus vidas. En resumen, el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero culebrón que ha mantenido a todos en vilo. Desde su romance de ensueño hasta su abrupta separación y el supuesto juicio explosivo, su historia ha sido un torbellino de emociones y especulaciones. Aunque la verdad sigue siendo un misterio, lo cierto es que su relación ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de millones de fans. Y mientras esperamos a que se revele el desenlace de esta historia, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja. Y bien, mis chismosos seriales, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que el juicio es real? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente ocurrió entre Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Quiero saber todo. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y formen parte de esta gran familia de amantes del chisme. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos seriales. Les mando un beso enorme y recuerden siempre mantenerse informados y chismosos. Hasta la próxima.